Cuando construyes tu futuro, la vida te cambia. Bienvenidos a esta charla educativa virtual, donde en los próximos minutos entenderemos básicamente 4 aspectos. Primero, ¿cuál es la mejor manera de construir futuro? Segundo, ¿qué beneficios te trae en el presente ahorrar para tu pensión? Tercero, conocer el nuevo derecho que tienes de elegir sobre tu ahorro pensional. Y cuarto, de qué manera Protección te acompaña para que tomes las mejores decisiones. Sobre este tema, con frecuencia nos rondan muchas inquietudes por la cabeza. Observemos, por ejemplo, ¿cuándo debo tomar decisiones sobre mi pensión? Las pensiones en un fondo privado como Protección son vitalicias, es decir, de por vida. Si un amigo, un compañero, un familiar se pasó para el Seguro Social, ¿yo debo hacer lo mismo? Y una cuarta podría ser, ¿qué beneficios tengo al ahorrar en un fondo como Protección desde joven? Con seguridad, sí nos han pasado por la mente estos interrogantes y vamos a tratar de resolverlos de una manera sencilla. Y la mejor manera es conocer las diferencias que hay entre ahorrar para la pensión en un fondo como Protección o en el Seguro Social. Los invito a que observen el siguiente paralelo. Cuando hablamos de los fondos privados como Protección, estamos hablando de un régimen de ahorro individual con solidaridad. Cuando hablamos del Seguro Social, hablamos de un régimen de prima media. No se despeguen de la presentación para que comprendan más fácilmente. En un fondo como Protección, tus ahorros van a una cuenta individual que se compone de los aportes que mes a mes estás haciendo, los rendimientos que generan estos aportes gracias a la gestión que hace Protección con los aportes de todos los afiliados y el bono pensional para aquellos que tienen derecho a él. En el Seguro Social, los ahorros van a una sola cuenta, a un fondo común y de ahí se pagan todas las pensiones. Otra diferencia, en los fondos como Protección la pensión depende del capital acumulado y no tiene límite. En el Seguro Social depende del número de semanas cotizadas, del salario cotizado en los últimos 10 años y el monto de la pensión está entre el 70.5% y el 80% máximo de ese salario cotizado. En ambos regímenes cabe la posibilidad de que no se cumplan los requisitos para obtener una pensión. En este caso, el afiliado tiene derecho a que le devuelvan los aportes que haya hecho al sistema. Aquí también hay diferencias. En los fondos como Protección, a esto se le conoce como devolución de saldos y significa que a la persona se le devuelve todo el dinero que tenga en su cuenta individual y recordemos que ahí están los aportes y los rendimientos que haya obtenido mientras estuvo cotizando. En el Seguro Social se conoce como indemnización sustitutiva y lo que hacen es devolverle los aportes realizados actualizados con la inflación. Pero hay más diferencias, veamos. En ambos regímenes se tiene el derecho a la garantía de pensión mínima. Es decir, cuando no se cuenta con el capital suficiente para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo mensual legal vigente. En ese caso, en los fondos como Protección, solo se debe demostrar que se tienen 1.150 semanas cotizadas y 57 años las mujeres y 62 los hombres, y ahí se obtiene la pensión por un mínimo. En el caso del Seguro Social, además de tener que cumplir con los requisitos de la edad, hay que tener 1.175 semanas cotizadas para el año 2010. Pero ¿qué pasa? Que hasta el 2015 esas semanas van a ir aumentando de a 25 hasta llegar a 1.300 y entonces ahí se podrá obtener esa pensión por un salario mínimo. Por otro lado, en los fondos como Protección hay varias modalidades de pensión: retiro programado, renta vitalicia y retiro programado con renta vitalicia, que el afiliado podrá escoger o elegir según su conveniencia. En el Seguro Social hay una sola modalidad y se denomina renta vitalicia. Y concluyamos este paralelo diciendo que en los fondos como Protección, si te pensionas bajo la modalidad de retiro programado, el capital sigue siendo tuyo, por lo que si falleces y no tienes beneficiarios de ley, este capital lo pueden heredar quienes legalmente sean tus herederos. En el Seguro Social no hay herencia, este capital queda en el fondo común. Pero también existen semejanzas entre los dos regímenes, y es que para el caso de las pensiones de invalidez y sobrevivencia, el monto y los requisitos son exactamente los mismos. Es importante que sepas que para acceder a cualquiera de estas dos pensiones, repito, invalidez o sobrevivencia, tanto en los fondos como Protección como en el Seguro Social, debes cumplir unos requisitos. Miremos. En invalidez, por ejemplo, haber perdido por lo menos el 50% de la capacidad laboral. Y en ambas pensiones, tener 50 semanas cotizadas en el fondo de pensiones obligatoria en los 3 años previos al evento que causó la invalidez o el fallecimiento.
Los invito entonces a que saquemos una primera conclusión. Recuerden que existen entonces dos regímenes para pensionarse, que hay que conocer muy bien las ventajas de cada uno y que de acuerdo a las particularidades de cada uno, pues nos convendrá más pensionarnos en uno o en el otro. Pero además, de acuerdo con la ley 797 de 2003, hay un último momento para tomar esa decisión. Ese momento es 11 años antes de cumplir la edad para pensionarse. En ese momento, en Protección, te asesoramos para que tomes la decisión que más te convenga. Ahora veamos cómo construyes tu ahorro pensional en un fondo como Protección. Observa con cuidado. Cada mes ahorras el 16% de tu salario y veámoslo con este ejemplo. Sobre un salario de 600.000 pesos, ese 16% son 96.000 pesos. Si eres empleado, aportas el 25%, es decir, 24.000 pesos. Y el empleador el otro 75%, es decir, 72.000 pesos. Si eres independiente, te toca asumir completamente ese aporte, es decir, los 96.000 pesos. Pero ahora veamos qué cubre y cómo se distribuye el aporte que haces mes a mes. El 11,5% va a tu cuenta individual, es decir, ese es el capital que te va a permitir acceder a una pensión. El 1,5% va al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el 3% restante paga el seguro previsional y la comisión por administración. Y en este punto es muy importante detenernos en lo del seguro previsional, que es aquel que nos permite acceder a la pensión por invalidez o muerte en caso de que el capital acumulado no sea suficiente para financiar esa pensión, ya sea para mí cuando es invalidez o para los beneficiarios. Para que este seguro te cubra hay que cumplir con los requisitos de estas dos pensiones, recordemos, invalidez o sobrevivencia, de los que hablamos hace unos minutos. Saquemos entonces una segunda conclusión. Con los aportes que realizas mes a mes para tu pensión, te proteges de dos maneras. La primera, en el futuro para recibir una pensión de vejez y en el presente en caso de invalidez o muerte. Hasta ahora hemos visto entonces que en un fondo como Protección tienes tu propia cuenta de ahorro individual, es decir, ese capital que estás construyendo para financiar tu propia pensión, que es algo así como tu huella dactilar, que evoluciona contigo y que depende de tus particularidades. Por ejemplo, ¿cuáles? El salario, el saldo que tienes en tu cuenta individual, el tiempo que llevas cotizando, la edad a la que te quieres pensionar, la expectativa de vida, es decir, cuánto se espera que vas a vivir. También influye si eres hombre o mujer, si eres casado, la edad de tu cónyuge, si tienes hijos, sus edades y su estado, es decir, si son válidos o inválidos. Todas esas condiciones se analizarán cuando llegue el momento oportuno. ¿Cuál es ese momento? Recordemos, cuando falten 11 años para pensionarnos. Por eso nuestra recomendación es no compararnos con nadie más. Cada caso es particular, todos somos diferentes y las respuestas en consecuencia también son diferentes. Bueno, ahora hemos llegado a un capítulo bien importante, precisamente porque en Protección entendemos que las necesidades de nuestros afiliados son diferentes. Te acompañamos según la etapa de la vida en la que te encuentres. Veamos. En la etapa de ahorro se encuentran tres tipos de personas. Las que están empezando su vida laboral, las que están comenzando a constituir una familia o aquellas a las que les faltan 11 años para pensionarse, que recordemos es el último plazo que nos entrega la ley para decidir en qué régimen pensionarnos. En esta etapa de ahorro, nuestro acompañamiento consiste en asesoría para que la acumulación del capital sea la adecuada. ¿De acuerdo con qué? Con el tiempo que tienes para construir tu ahorro. Además, desde el mismo momento de la afiliación, empiezas a recibir comunicaciones sobre el estado de tu cuenta y los cambios legales. Además, asesoría a través de las oficinas de atención al cliente, de la central de llamadas y de nuestra página web www.proteccion.com. Y para quienes están en la etapa de retiro, es decir, aquellas personas que están próximas a pensionarse, iniciamos nuestro acompañamiento en el año 11, asesorándolos para que tomen la mejor decisión sobre la conveniencia de dónde pensionarse. Y a partir de allí, con una asesoría permanente en todos los procesos y trámites para llevar a cabo de una manera efectiva y oportuna su solicitud de pensión. Ratificando nuestro compromiso de acompañar a nuestros afiliados en cada momento de sus vidas, entre el año 2007 y lo que va corrido de 2010, hemos asesorado a más de 35.000 afiliados, 11 años antes de pensionarse, para ayudarles a determinar cuál es el régimen que más les conviene para pensionarse.
El resultado es que el 66% de estas personas se han quedado en Protección. Otra conclusión, recuerda que en Protección te damos asesoría personalizada 11 años antes de la edad de pensión, momento en el que legalmente tienes derecho a definir por última vez en qué régimen te conviene más pensionarte. Recojamos los mensajes más importantes de esta charla que te servirán para que tomes decisiones bien informadas. Aportar desde joven tiene un impacto muy importante para tu pensión por el efecto de la rentabilidad en el largo plazo. Además, te proteges desde el presente ante una futura invalidez o muerte. En pensiones cada caso es particular, no te debes comparar absolutamente con nadie. El mejor momento para tomar decisiones es faltando 11 años para alcanzar la edad de pensionarse. La pensión en un fondo como Protección sí es vitalicia, sí es de por vida. Y estar afiliado a un fondo como Protección te da un respaldo de un equipo humano experto en la administración de portafolios y en el sistema de pensiones. Pero hay más beneficios. Terminemos esta charla resumiendo lo que la reforma financiera ha creado, los multifondos, que son un nuevo derecho para los afiliados. Los multifondos son una opción que permite elegir entre 3 alternativas de inversión para su ahorro pensional, teniendo en cuenta 3 aspectos: la etapa de la vida en que se encuentran, el plazo que tienen para ahorrar y el nivel de tolerancia al riesgo. Además, este nuevo esquema permite incrementar el valor esperado de las pensiones en la etapa de ahorro y de igual manera ayuda a proteger el capital para la pensión para quienes están próximos al retiro. Los invitamos a que conozcan todos los beneficios de este cambio, desde cuándo tienen derecho a elegir y qué pasa si no lo hacen. Y lo más importante, de qué manera Protección los acompaña. Hagan clic en el botón amarillo que encuentran abajo de esta presentación. Porque cuando construyes tu futuro, la vida te cambia, Protección te acompaña para que tomes las mejores decisiones en cada etapa de tu vida. Gracias a todos por la atención y hasta una próxima charla educativa virtual.